Vámonos, Andrea, a los partidos. Sí. Partido Verde, el Nuevo Liberalismo, le dicen: presidente, nosotros también queremos un tinto con usted. Si va a hablar con Uribe, también hable con nosotros. ¿Qué es lo que ellos quieren? Hablar con el presidente y, sobre todo, ¿dónde está el ministro de la política? Pues mire, mostramos esta carta, por favor, donde 12 congresistas están firmando esta comunicación al presidente Gustavo Petro, fechada ayer, donde en resumidas cuentas les dicen que los partidos independientes, algunos congresistas de la coalición, también tienen muchas cosas que decirle al presidente, sobre todo con las reformas que está impulsando en el Congreso. Y le dicen, bueno, también es importante tener otro encuentro. Y hacen referencia también a ese encuentro del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero de una vez entremos en materia y saludamos a Julia Miranda, representante del Nuevo Liberalismo, quien está firmando esta comunicación al presidente Gustavo Petro. Buenas tardes, representante. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Juan Pablo, un gusto saludarlos. Muchas gracias, representante. Bueno, díganos por qué usted le está escribiendo esta carta al presidente y cuál es su principal mensaje. Sí, nosotros hemos trabajado mucho en entender la reforma de la salud, en hacer propuestas para mejorarla. Hay muchos puntos que nos preocupan seriamente, y cuando el presidente abrió la posibilidad de hacer un diálogo directo, pues nos sorprendió mucho que fuera solamente con un partido político. Entonces le dijimos, no, pero nosotros tenemos toda la disposición de conversar, de dialogar, de llegar a consensos sobre temas muy puntuales que hemos estudiado y a los que les hemos hecho propuestas concretas. Nos preocupa enormemente el tema financiero, que esté realmente financiada la reforma a la salud, que además no se dé el mecanismo establecido en la ley de un posible desbordamiento del gasto por falta de controles concretos previos a las cuentas que se presentan. Otro tema que nos preocupa muy grave, que es que el enfermo, el paciente, no tiene un solo responsable para que lo lleve y lo guíe a través de todo el sistema de salud. En fin, a varios artículos hemos presentado propuestas que se nos han negado y que ahora además nos es muy difícil debatir artículo por artículo, porque el presidente Calle ha resuelto el sistema de aprobar los artículos por bloques. Entonces ese diálogo con el presidente nos pareció una gran oportunidad. Por eso se lo escribimos en una carta específica dirigida a él. A la Alianza Verde, y saludo a Carolina Giraldo, una de sus representantes y firmantes de esta carta. Buenas tardes, representante. Y entonces ustedes dicen, oiga, no solamente el tinto con Uribe, ¿por qué? Representante Carolina, buenas tardes, ¿nos escucha? Representante, buenas. Ahí está Carolina Giraldo. Ahí está, representante, ¿nos escucha? Yo creo que no nos está oyendo, vamos a verificar el enlace. Entre tanto, vuelvo con Julia Miranda. Óigame, representante Julia, pero ¿y el diálogo con el gobierno? ¿Por qué ir a buscarlo con el presidente de la República? ¿Qué pasa con el ministro del Interior? ¿Dónde está él? ¿O qué pasa con, en este caso, como es el tema de salud, entonces el ministro de Salud? ¿O es que no se dejan hablar, no les atienden, no hacen citas con ustedes? No, realmente uno ve al ministro del Interior permanentemente allí sentado. Y también, por ejemplo, en los debates de plenaria y en la subcomisión, el ministro de Salud, el viceministro, los viceministros, los directivos del sector salud estuvieron allí. Pero es frente a esa invitación concreta que hace el presidente que nosotros resolvemos. No, yo no me he reunido nunca con el ministro de Salud ni con independientemente o ha habido una cita solamente con nosotros en ningún momento. Por lo menos conmigo no, puede que con otros representantes a la Cámara sí, teniendo pues una serie de iniciativas que creemos que las podría aceptar el gobierno nacional y poder hacer un mejor proyecto, porque todos estamos de acuerdo en que, como lo dice el gobierno, se necesita una reforma a la salud, pero esta así no, le vemos graves riesgos para la prestación del servicio, para la financiación del servicio. Entonces, sí, el presidente está abriendo una posibilidad de diálogo directo, no que no la podamos pedir directamente con el ministro de Salud, ya digo, en la subcomisión asistieron,
pero no nos han aceptado esas proposiciones, no nos han aceptado los argumentos que presentamos en los que mostramos graves deficiencias de esta propuesta de reforma a la salud. Bien, vamos a ir con Carolina Giraldo, representante, ¿nos escucha? Sí, ¿ahí ustedes me escuchan? Sí, perfectamente, muchas gracias. Le preguntaba, bienvenida aquí a Sigue la W, y le preguntaba si ustedes dicen, bueno, no solamente el tinto con Álvaro Uribe Vélez, también con otros sectores, incluyendo su partido. Sí, es que la verdad es que Colombia no necesita un tinto, necesita muchos tintos. Y lo que necesita hacer el presidente, que afortunadamente hemos visto unos buenos mensajes entre ayer y hoy, es abrir al diálogo el país. Es que tengamos cada vez más diálogos sobre la reforma a la salud. Es un tema crucial, pero sobre muchos temas más. Así que, por supuesto, él citó a Uribe a tomarse ese tinto y nosotros decimos, bueno, abramos y que sean, ojalá, muchísimos tintos. No fue él el que nos invitó, habríamos querido que fuera así, pero bueno, estamos dispuestos a tener la conversación porque el país necesita una reforma a la salud. Esta, como está planteada, no nos gusta. Los verdes quedamos como en el peor de los mundos, porque está por un lado la reforma a la salud que presenta el gobierno, por otro lado la reforma a la salud que presenta la oposición, y uno dice, uy, ni la una ni la otra. Hay cosas de la una y de la otra que me pueden gustar, pero también hay cosas que no me gustan. Qué bueno tener ahí una convergencia en donde podamos llegar a una conciliación, y eso es lo que más está necesitando este país, que logremos esas conciliaciones. Dante, pero ¿por qué cree usted que tomándose un tinto con el presidente se puede lograr una conciliación o encontrar unos puntos de encuentro que no se han podido dar con la bancada de gobierno en el Congreso o con el ministro de Salud y el ministro del Interior, que son finalmente quienes en el Congreso representan al presidente en este caso? Bueno, le voy a poner un ejemplo. Lo que pasó con el artículo 42 a mí me parece muy diciente. El famoso articulito en donde en un comienzo había un concurso de méritos para seleccionar a los gerentes de los hospitales o a los directores de los hospitales, y finalmente eso lo acabaron en el Congreso. Yo de hecho para ese artículo había presentado un par de proposiciones de paridad, de transparencia, me las habían avalado, me las desavalaron. ¿Por qué? Porque se acabó la meritocracia. Entonces, así como el presidente salió después de ver cómo esto se había convertido en un orangután, algo realmente bochornoso, el presidente salió a decir, esto no me gusta. La verdad es que yo pienso que probablemente hoy, si el presidente fuera senador, tampoco votaría la reforma como está saliendo del Congreso. Así que vale la pena hablar con él. Interesante ese punto, claro. Y creo además, representante Carolina, que da en el clavo, cosa que además... Por eso yo a veces le respondo a quienes son exageradamente fanáticos en el chat del YouTube Live de Sigue la W, diciendo, es que ustedes se atacan, porque cuando pasó lo que pasó con ese artículo que usted menciona, al mediodía todavía había quienes defendían el artículo anterior que iba en contravía de los principios mismos de esta reforma. Los principios de transparencia, de evitar que los políticos coopten los recursos de la salud, pero como el fanatismo ciego impide ver más allá, entonces no se dieron cuenta que el presidente ya había dicho, claro, no, yo no apruebo ese artículo, ese gol que nos metieron, y decían, no, pero está bien, no señores, hay cosas que se pueden mejorar. Claro, y hablando de esas cosas. El presidente se dio cuenta y mejoró eso. Totalmente, y dijo, no, eso no lo vamos a aceptar. Pero hablando de ese diálogo que hay con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, representante Julia Miranda, ¿cómo le va a usted con esa interlocución? ¿Usted siente que sí hay un diálogo fluido o por qué directamente le dirige la carta al presidente Gustavo Petro? ¿En las bancadas no hay esa posibilidad? Como digo, el ministro está todos los días allá, pero interlocución individual para entender nuestras propuestas, para, digamos, aceptar transacciones sobre propuestas que son importantes para mejorar la reforma de la salud, no ha habido ninguna, ni con el ministro de la Salud, ni con el ministro del Interior. Mire usted, me gusta este comentario que hace en el chat Marcela Gutiérrez. Dice, es que, a ver, los congresistas tienen la función constitucional de legislar. Si hay cosas para mejorar, ellos lo deberían hacer. Le pregunto, representante Julia, y le voy a hacer luego la misma pregunta a la representante Carolina. En el proceso legislativo actual, verbigracia, el de la reforma a la salud,
¿Los ponentes dejan hacer cambios al texto o precisamente, y en contravía de lo que está opinando aquí nuestra internauta Marcela, no mejoran, no dejan cambiar, es lo que es, como si fuera una letra grabada en piedra? Representante Julia Miranda. Sí, hemos presentado muchas propuestas, algunas se han aceptado, aquellas que son de menor importancia, que son bastante intrascendentes a la hora de atender los problemas más importantes que tiene la reforma. Ellos han sido realmente intransigentes para evaluar los argumentos que hemos dado con pruebas, con además argumentos de la academia, de los médicos, de los científicos, de los expertos. No aceptan cambios en lo que es la ideología de la reforma a la salud. Hoy entonces hacerle la misma pregunta a la representante Carolina Giraldo del Partido Verde. Y yo retomo el caso del artículo 40. ¿Y cuál era el artículo? 42, ¿no? Porque, representante, es que recuerdo yo esa mañana, esto fue la semana anterior, claro, ¿no? Que nosotros tuvimos al representante Mondragón del Pacto Histórico como 20 minutos en la W, y él daba vueltas para defender lo indefendible, tan indefendible que el mismo presidente les terminó diciendo, esto yo no lo apruebo, quiten ese adefesio, pero daba vueltas y daba vueltas para defender lo indefendible. Entonces le hago la misma pregunta que le hago a Julia Miranda. ¿Será que los ponentes, el pacto histórico, ha llegado a una situación en donde no debaten, no discuten, no argumentan, sino que siguen lo que está en el texto como si este fuera inmodificable o peor aún, como si fuera imposible de mejorar? Bueno, yo en realidad no le echaría la culpa a los ponentes. Yo creo que los ponentes quedaron entre la espada y la pared, porque realmente quien aquí ha tenido la batuta es el gobierno nacional, han sido los ministros, el ministro de Salud, el ministro del Interior, el ausente ministro de Hacienda. Ese es el que si quisiéramos ver en el debate de la reforma presentando el concepto fiscal, que ese sí no ha llegado. Ahora bien, ¿a mí cómo me ha ido? Yo he presentado unas proposiciones. Como a Julia le pasa, las que son más cosméticas, esas me las han avalado, las que tienen que ver con propuestas más de fondo, pero incluso muchas propuestas que tienen que ver con generar transparencia, con que haya menos riesgos para la corrupción en la reforma a la salud, esas me las han negado todas. Es desafortunado porque uno mientras tanto ve cómo a otros partidos, al partido de la U, al Partido Liberal, sí le van aprobando otro tipo de proposiciones que van en contravía de lo que se supone que defiende el gobierno. Y ese es un poco nuestro malestar. Claro, representante Carolina Giraldo de la Alianza Verde. Incluso, pues, colegas suyas como Catherine Miranda, Catherine Juinao han sido muy, muy críticas. ¿Usted se considera también de ese lado, de ellas que incluso están diciendo, oiga, es momento de que el Partido Verde, pues, se vaya a la independencia? ¿O cuál es su posición dentro de la colectividad respecto al presidente Petro? Y si aceptara él una reunión con usted, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que hay parte de la bancada, más o menos la mitad de la bancada en Cámara de Representantes y varios en Senado de los Verdes, que de facto ya estamos en la independencia. Y eso es importante que el país lo conozca porque es la realidad. Es la realidad de lo que está pasando. El partido tuvo una declaratoria como partido de gobierno, no se ha cambiado, esa es una conversación que tenemos que tener internamente como partido, pero de facto ya estamos en la independencia y hay que decirlo, nadie nos obliga a decir hay que votar de esta manera o hay que votar de esta otra. Afortunadamente hay mucha libertad de expresión en el Partido Verde y yo hago parte de esa bancada que está en la independencia, claramente. Le voy a pedir un favor, representante Carolina, representante Julia, ya vuelvo con ustedes, denme 2 minutos, porque quiero ir a Cartagena. Estamos también en vivo, en directo desde el Congreso de la Infraestructura, en donde hoy se espera un anuncio grande, importante por parte del presidente, pero además es un Congreso que está generando una cantidad gigantesca de atención por cuenta de la presencia del primer mandatario
en un encuentro gremial a los que hacía mucho tiempo no iba de cuerpo presente. Así que denme un segundito, por favor, representantes. Mire, de hecho aquí tenemos a Andrea, mire, ahí está, en la imagen en directo de lo que está pasando en el Congreso. Creo que don Juan Martín está haciendo la presentación. Voy a ir con Paola, que está ahí en la sala. A ver, Paola, pasito, dígame desde el centro de convenciones para que no la saquen. ¿Qué ha dicho don Juan Martín? ¿Qué ha dicho el presidente del gremio de infraestructura? Juan Pablo, aquí me salí un momentico para poder darles el reporte, porque sí es bien importante todo lo que ha mencionado el señor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. En primer lugar, pues él ha dicho que se debe procurar una reactivación económica en el país y para eso es clave el sector de la infraestructura. Sin embargo, pues asegura también el presidente de la CCI que hay una preocupación que se mantiene por parte de este gremio sobre especialmente los mecanismos de contratación directa y en algunos casos que no tienen límite de cuantía. Eso lo hemos denunciado normalmente o muchas veces mejor en la W, esa contratación que se volvió de moda, Juan Pablo, y que se hace justamente así, a través de contrataderos y que además no tienen límite de cuantía, es lo que está advirtiendo el señor Caicedo, que también le está preocupando a este gremio especialmente, y sobre todo pues lo que tiene que ver con lo que está establecido en el permitiendo que sigan entonces estos contrataderos, esta forma de contratar. Dijo también Juan Pablo que hay que buscar preservar la confianza de los inversionistas, porque solamente así se va a lograr billonarias inversiones en este sector. Y un punto que es bien importante es el tema de retomar el incremento en las tarifas de los peajes, porque esto, según Juan Martín Caicedo, ha significado un duro revés para la confianza inversionista. Por supuesto, Juan Pablo, este será uno de los puntos más álgidos que se van a hablar con el presidente Gustavo Petro, porque usted sabe pues que el presidente no quiere hacer el incremento que se debe hacer, incluso ese decreto que iba a salir, o ese decreto que salió donde se autorizaba el incremento de los peajes al partir del 1 de diciembre, pues se echó para atrás, pero vamos a ver qué logran acordar aquí el gremio de la infraestructura y el presidente Gustavo Petro para definir lo que serán las tarifas de los peajes el próximo año. Y mire que también mencionó el doctor Juan Martín Caicedo, pues lo que la W reveló el día de ayer, y dijo pues que para ellos sí les da un poco de tranquilidad las aclaraciones, esos matices que hizo ayer también el ministro de Transporte William Camargo, porque sí hay que hacer un revolcón, hay que revisar de fondo todo lo que está pasando con el sector de la infraestructura, especialmente con esos contratos de concesión, pero Juan Pablo, no cambiando todas las reglas del juego, porque usted sabe que eso es bien importante. Ahí le ha mencionado pues lo que está pasando específicamente con 3 proyectos, con unas autopistas de cuarta generación que en este momento tienen problemas, y pues sí es importante lo que va a pasar o cómo se va a revisar esos contratos que en este momento hay vigentes. Perfecto, Paola, devuelvas entonces para el salón. Nosotros volvemos con usted en instantes. Vamos a dejar así chiquitico, mire, a este lado vamos a dejar a don Juan Martín y al Congreso. En instantes va a hablar el presidente Gustavo Petro y hay máxima expectativa sobre lo que vaya a señalar el primer mandatario desde el lugar. Volvemos, Andrea, entonces al Congreso de la República. Antes de que usted vaya con su siguiente pregunta, sí, yo ya tengo un titular de lo que dijo Carolina Giraldo hace un instante. Claro. De facto, el Partido Verde está en la independencia. Y nadie nos obliga a votar. Nadie nos va a obligar a votar y eso está bien. O sea, finalmente eso también es democracia. Aunque pues si ya es así, entonces que lo declaren y lo digan ante el Consejo Electoral, ¿no? Sí, claro, y esa es una conversación pendiente no solamente interna con el partido, sino respecto al gobierno que va a suceder. Estaremos muy pendientes. Pero quiero hacerle una pregunta a Julia Miranda desde el Nuevo Liberalismo, y es lo que ocurrió cuando ustedes firmaron una proposición con Catherine Miranda, donde quedó registrado en video, y esta noticia que publicó Noticias 1. Después de esto, ¿qué sucedió? Porque tenemos entendido, representante Julia, que en el tema personal incluso fue muy fuerte los ataques que usted recibió y que tuvo una complicación de salud. Quiero hablar de ese episodio porque considero que es importante saber por lo que usted pasó cuando se opuso o por lo menos propuso algo distinto a lo que decía el gobierno. Pues de una parte, gracias por la pregunta, Noticias 1 tergiversó absolutamente todo lo que pasó ese día y lo sacó en su noticiero haciendo acusaciones totalmente infundadas, además varias veces, en más de un noticiero lo hizo.
a pesar de que tratamos de aclararle a su directora que eso no era así. Realmente fue una mala coincidencia. Yo había tenido un virus muy fuerte de garganta en agosto que me había obligado a ir al médico 2 veces en agosto. Y en esos días de septiembre, comienzos de septiembre, en medio de una muy tranquila entrevista con Cambio, porque fue tranquila, realmente estábamos explicando los argumentos y demás, yo empecé a sentirme muy enferma, con un dolor muy agudo en la boca del estómago, en la cabeza, con náuseas, y pues tuve que parar la entrevista y fui a la clínica. El médico allá me hicieron un querismo, estuve en la UCI 4 días. Eso no fue por los ataques. Yo llevo siendo funcionaria pública más de 20 años y toda la vida he lidiado con eso. Claro que a uno no le gusta que lo insulten ni le digan cosas aburridas, pero tampoco para llevar a la clínica. Yo tuve desafortunadamente, producto de ese virus, una miocarditis aguda, es decir, una inflamación del corazón muy fuerte que me tuvo hospitalizada 1 semana. Pero fue una coincidencia porque el virus venía ya desde agosto haciendo su tarea, me lo explicó el médico así, y bueno, por fortuna es algo que no deja secuelas, me cuidé el tiempo que me ordenó el médico, me he estado tomando las medicinas y estoy aquí ya en el Congreso trabajando hace más de 1 mes. Eso sí nos alegra muchísimo, representante, porque la veo impecable, como siempre. Voy con Carolina Giraldo rápidamente. ¿Ustedes enviaron la carta? ¿Ha habido algún tipo de reacción desde Casa de Nariño? ¿O más allá del sello de recibido, no ha pasado nada con esta búsqueda de un encuentro con el presidente Gustavo Petro para sentarse con él algunos minutos y explicarle cuáles son los reparos o aquellos elementos en donde creen que se puede mejorar esta reforma? Bueno, todavía no hemos tenido una respuesta oficial por parte de la Casa de Nariño. Esperamos con confianza que se dé. ¿Por qué? Porque es que de verdad el país necesita construir más escenarios de confianza, tener más escenarios de diálogo, tener más escenarios de conciliación. Miren, la polarización de verdad no le sirve a nadie en este país. Si esto nos ponemos todos de ser amigos o enemigos, así no vamos a hacer nada. Sí tenemos diferencias, tenemos que poner de manifiesto nuestras diferencias, pero esto es con argumentos, no con insultos. Y así es como hemos llevado esta discusión de la reforma a la salud, y esos argumentos son los que yo muy personalmente quisiera ponerle de presente al presidente. Miren, una de las cosas que es importante que el presidente evalúe respecto a la reforma es en todo lo que ha transitado la reforma por el Congreso. Hemos visto también que ha habido probablemente unos vicios de procedimiento, unos temas de forma que probablemente simplemente con eso ya la Corte Constitucional tumbe la reforma cualquiera que salga. Así que yo creo que eso también es importante que el presidente lo considere. Si así como va la reforma todavía le ve viabilidad, o si sería mejor incluso, porque ya de todas formas la tumbaría la Corte, tratar de tener un nuevo texto. Yo creo que son escenarios distintos que hay que poner sobre la mesa con argumentos y que se tomen las decisiones que sean, ojalá de manera conciliada. A eso le seguimos apostando. No nos han escuchado todavía, pero no nos damos por vencidos. Gracias, representante Carolina Giraldo, desde la Alianza Verde. Bien, ella ya se tiene que ir, pero quiero ir con Julia Miranda, representante del Nuevo Liberalismo. ¿Qué pasa si definitivamente el presidente Petro dice no, pues hago oídos sordos a este reclamo, a esta carta, y finalmente no los invita a ustedes a ese tinto, a ese diálogo? Porque es que estamos hablando de 12 congresistas. Nosotros seguimos trabajando en la plenaria de la Cámara, seguimos presentando nuestras propuestas en las que hemos trabajado, que hemos formulado con todos los argumentos técnicos y científicos también en muchos de los casos. Seguimos tratando de argumentar esas proposiciones de modificación y votando no si no nos convence lo que se está aprobando. Y muy preocupados con la decisión del presidente de votar en bloque, porque es que sin duda hay artículos muy complicados, muy largos y muy trascendentales para la atención de la salud de los colombianos. Entonces, pues el escenario para debatir esos cambios de esos artículos con las propuestas que hemos hecho es en la plenaria de la Cámara. Esperamos tener la posibilidad de seguirlo haciendo, pero con el debate que se requiere y con la posibilidad de argumentar
cada uno de esos cambios que estamos presentando y pues estar atentos a las votaciones que se presentan en la Cámara, porque si no hay otro escenario de diálogo, de argumentación con el Ejecutivo, tenemos que seguirlo haciendo con toda seriedad aquí en el Congreso. Julia Miranda, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y ojalá se dé esa cita para que en un ambiente tranquilo, pero sobre todo muy democrático y de diálogo, se pueda avanzar, sobre todo para mejorar el sistema de salud de los colombianos, que en Bogotá funciona bien, en Medellín puede ser bueno, pero cuando uno se va a ciertas zonas o cuando uno se va a algunos centros de salud, la realidad a veces es completamente distinta. Buena tarde y gracias. Gracias, Juan Pablo, de acuerdo contigo, hay que hacer la reforma a la salud bien hecha.